Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio UPG. Aquí seguimos transmitiendo nuevamente en una emisión más de radiobytes.com. Estamos ahora pues ya en los lunes a las 12 del día, ya prácticamente ahora sí en horario fijo. Y antes que nada pues agradecer a la Universidad Pedro Ergante por prestarnos este espacio para transmitirles noticias sobre la tecnología y para pues ir formalizando ya o integrándonos a la cultura de la tecnología con estas terminologías y todos los conceptos que existen y que se van generando nuevamente día con día. Antes que nada les vamos a recordar nuestras redes y teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Llámenos, échenos un grito ahí de algún tema en específico que quieran ustedes eh, que les mostremos algo de información o explicarles un poquito para que tengan más conocimiento o discernir un poquito más de información. Los espacios donde nos pueden localizar es a través de Facebook y YouTube con el hashtag Radio UPG. Búsquenos así todo seguido, Radio UPG, en Facebook y YouTube, y a través de Twitter e Instagram también en Radio UPG Oficial. Todo seguido, todo pegado, Radio UPG Oficial en Instagram y Twitter, y a través, claro, de la página oficial de la universidad, www.upg.mx. Ahí nos están sintonizando por radio las 24 horas del día, toda la semana. Hay diferentes programas, desde carne asada, la música vallenata, de ejercicio, yoga, todos los temas que les interesan están en la programación de Radio UPG. Y las líneas tradicionales donde nos pueden también echar un grito, una llamada telefónica, pues es el 8186-0336 con terminaciones 02 y 03 para que nos hablen, nos pregunten, nos saluden o nos digan qué es lo que quieren ver, algún tipo de información en específico o manden sus saludos también a través de las redes. Y pues ahora, como vimos la semana pasada, pues tuvimos unos invitados donde nos estuvieron explicando un poquito sobre cómo van manejando la base de datos a través de las cuestiones políticas electorales, ¿verdad? Más que nada lo de las elecciones. Y era un tema enfocado a lo que era la base de datos, pero algo tangible y aterrizado en qué es lo que es una base de datos o cómo se aplica en la vida real. Y ahorita vamos a explicar más a fondo cada uno de los términos que estuvimos viendo, algo de lo que estuvimos viendo, y pues para entender lo que es una base de datos y la importancia que tiene este tipo de sistemas informáticos. Más que nada, básicamente, pues la base de datos, ¿qué viene siendo una base de datos? Y esto se ha manejado desde tiempos inmemoriales. Eh, ¿Cómo es una cantidad de información, de datos? Más bien son una cantidad de datos en específico sobre algún tema, alguna persona, algún animal. Y esta base de datos pues permite, al momento de conjuntarla, nos pasa o nosotros entendemos una información, pues la cual ya nos da entendimiento para tomar ciertas acciones o realizar algunas cosas o seguir algún trámite. Las bases de datos, pues desde tiempos inmemoriales, como les decía, son importantes porque nos llevan un registro, llevan un orden, llevan un esquema de cómo está estructurado algún nicho social o alguna parte, algún lugar que nos interesa, pues, pedir información, ¿verdad? Ahorita eso es muy importante, es punto de partida básico, porque ya con el manejo de las redes, el manejo de la internet, cómo se va integrando a nuestra vida día con día, pues es importante que tengamos la información a la mano, ¿verdad? Eh, Prácticamente hoy nos movemos con la información y la tenemos en la palma de la mano. O sea, ahorita ya, de hecho, es una situación muy diferente con los alumnos o los estudiantes. Les ahorra mucho tiempo y a cualquiera de nosotros. Refiriéndonos al tema de los estudiantes, recuerdo cuando me tocaba estar en la escuela, y pues era bien distinto a cómo se manejan ahorita las cosas. Ahorita puedo tomar un curso y prácticamente es virtual porque las bases de datos ya están conformadas con una estructura educativa para poder llevar a cabo este tipo de instrucción. Algo que era muy difícil o casi imposible hace 30, 40 años, en lo que nada más recibías la información de ciertas entidades. En el caso de la escuela, pues el maestro o las personas con un nivel jerárquico,
institucional dentro de una escuela, de una institución. De ellos aprendías la información y si querías un agregado más, tenías tú que buscar por los métodos tradicionales. Regularmente pedían tareas que era en el periódico, en aquel tiempo, en los libros tenías que acudir a las bibliotecas, que no han pasado de moda, siguen ahí. Pero era pues invertir más tiempo, o sea, el invertir el tiempo de traslado de tu casa hacia la biblioteca o andar consiguiendo el periódico con los vecinos si tú no lo comprabas, inclusive para hacer las tareas o las labores escolares, pues también había que juntarse los alumnos en un cierto lugar, ponerse de acuerdo e integrarse para llevar a cabo esta actividad de aprendizaje que les era asignada. Y esto implicaba pues el seguir también un proceso burocrático, aparte de tener que ir a trasladarte al lugar, a la biblioteca en este caso, pues había que tener acceso, si era de acceso libre, podías consultar ahí los libros, y a esperanzas de que no estuvieran maltratados, porque como es pública, pues a veces les arrancaban hojas o situaciones así, ¿verdad? Que en algún descuido, pues algunos usuarios inconscientes hacían mal uso de esa información que se les estaba permitiendo para su aprendizaje. Entonces, aparte de eso, si la biblioteca a lo mejor tenía ciertas normas o reglas, había que tramitar una credencial para integrarla a su base de datos como usuario, y esto fue implementado pues precisamente para evitar el maltrato de estos libros o de esta hemeroteca que se tenía. Entonces, era un proceso un tanto tardado, ¿verdad? Para tener tú la información. Hoy en día, la información, como les digo, agarras el celular y tienes ahí toda la información desplegada en internet. Ya ahorita la situación es que hay demasiadas bases de datos, demasiada información, entonces ahorita el problema ya no es el seguir un proceso burocrático para obtener esa información. Ahora el problema es que hay tanta información que tienes que saber discernir cuál es la correcta y cuál no es la correcta, ¿verdad? Tienes que ver las fuentes de información y tienes que investigar un poquito más para saber si ese dato o esa información que te están dando, pues es verídico. Entonces ya se voltea los papeles totalmente. Ahora, de toda la información que tienes, pues tienes tú que aprender a ir quitando, a ir comprobando qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Y obviamente aquí juega un papel importante, pues lo que son las bases de datos, ¿sí? Toda esta información, todo este conjunto de datos se encuentra alojada en cierto lugar. Y ese cierto lugar lleva unas normas a seguir, pues para mostrarla o para que la persona que la consulte, pues pueda darse cuenta y pueda comprender la información que se está otorgando. Entonces, así a grandes rasgos o de manera literal, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, como la biblioteca que les comentaba ahorita, pues puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. ¿Qué quiere decir? Dentro de las bases de datos, así como tal en el sistema, también se manejan las indexaciones. ¿Y qué es lo que es una indexación? Como lo comentan aquí en el ejemplo de la biblioteca. Una indexación, pues no es nada más, si ustedes agarran un libro, van a ver que hay una parte que dice índice, y ese índice, ¿qué es lo que hace? Pues te facilita la localización de cierto tema en específico para que lo consultes de una manera más rápida. Es decir, tú te vas al índice, ves cuáles son los temas contenidos en ese libro y te apunta, te señala hacia una página en específico del mismo. Rápidamente vas a esa página y puedes encontrar la información o los datos respectivos a ese índice que estás consultando. En las bases de datos de manera electrónica sucede exactamente lo mismo. Estas bases de datos pues se conforman de una serie de tablas, las cuales tienen cierta información ya bien definida, y cada tabla tiene un índice, el cual hace que la búsqueda de la información se lleve con mayor rapidez. Es decir, nosotros dejamos un índice identificado
en esta tabla, esta información, y de alguna manera el sistema rápidamente hace un algoritmo de búsqueda para que nos despliegue con rapidez esa información que estamos solicitando. Entonces, regularmente las bases de datos pues se dividen en diferentes tipos. Hay bases de datos de N cantidad. Así como lo hay una base de datos para una biblioteca, como lo hay una base de datos, no sé, para una fototeca o para una videoteca, existen también pues las bases de datos de diferentes rangos o diferentes nomenclaturas dentro de lo que es el manejo electrónico de información. Pero para llegar a esto, pues hay algo que es muy importante en la construcción de esta información o de estas bases de datos. Hay programas que se denominan sistemas gestores de base de datos. Ese tipo de programa, ¿qué es lo que hace? Un sistema gestor de base de datos, obviamente es eso, gestiona una base de datos, pero en específico lo que realiza es construir la base de datos, ir dándole forma, ir dando las consultas, los formularios, todo lo que se requiera para poder implementar esa base de datos y que sea interactiva y de fácil manejo con los usuarios. Entonces, este tipo de gestores de datos lo que hacen pues es básicamente construir el esquema de la información de la base de datos que estamos generando o que queremos desarrollar. Regularmente este tipo de sistemas pues los usan los programadores, diseñadores de las bases de datos, la gente que se dedica a estructurar bases de datos o que son administradores de bases de datos, son los que tienen el conocimiento para poder construir estos tipos de herramientas, porque prácticamente una base de datos es eso, es una herramienta que nos permite buscar información de una manera más ágil y más acertada. Estos programas denominados sistemas gestores de base de datos y su abreviatura es SGBD, acrónimo del inglés Database Management System o DBMS en inglés, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y bien estructurada. Las propiedades de estas bases de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática, como les comentaba, la gente que se especializa en diseñar, en crear esta información, pues son los adaptados para llevar a cabo este tipo de trabajo. Muy diferente o es otra rama, una rama más de lo que es la informática y de los sistemas. Como les he comentado en programas pasados, hay que saber definir qué es lo que queremos para una labor en cuanto a la tecnología o a los sistemas. Porque hago mucho hincapié en eso porque tratamos de generar una nueva cultura diferente a la que hoy tenemos. Hoy actualmente quieren que regularmente muchas empresas están impuestas a que una persona de sistemas sea la que realice diferentes tareas de diferentes ramas de lo que se maneja en sistemas. Es, por ejemplo, y poniendo un ejemplo más tangible, más aterrizado a la realidad. Digamos que vamos con el mecánico y el mecánico, pues hay especialistas en cada rama de la automotriz. Entonces, vas con un mecánico, un taller general y le dices, pues traigo una llanta ponchada, cámbiamela. Y el mecánico te va a decir, es que eso es en la vulcanizadora. Porque tienen las herramientas y tienen a lo mejor ese conocimiento que ellos no tienen, ¿verdad? Igual a lo mejor, no sé, pudiera darse que tu problema mecánico no sea mecánico, a lo mejor es de tapicería o otra cosa que no tenga que ver con en sí con los motores, ¿verdad? El mecánico te va a enfocar a quienes son especialistas en esa rama. Bueno, exactamente pasa lo mismo con el área de sistemas. O sea, hay una rama que es especialista en ser DBA, ser Database Administrator o un administrador de base de datos. Y esos son los que se encargan de realizar este tipo de tareas. Es algo similar, sí es similar al programador, y se complementan mucho porque para desarrollar programas y para desarrollar lo que es un sistema gestor de base de datos,
Pues sí, es manejar códigos, es manejar una lógica, es implementar algún proceso o una tarea en informática para sacar adelante una herramienta. Entonces, esa sería un área. Regularmente los programadores son los que hacen esta tarea, diferente a lo que realiza un diseñador. Si queremos que nos hagan el diseño de una página web, que vaya con el logotipo, que vaya con los colores, que vaya con una estructura acorde a lo que es la mentalidad o la filosofía de la empresa, pues no nos vamos a ir con un programador porque él está más adaptado a lo que es la talacha, a lo que es el código, el trabajar la lógica de tu forma de trabajo. Pero el diseñador tiene los conocimientos para implementar todo lo que sea el contexto que quieres manejar en tu empresa, plasmarlo y que se vea en la página, para que la gente al visualizarlo pues entienda el mensaje que tú quieres darle como empresa. Entonces es exactamente lo mismo para sistemas, pues hay diferentes ramas y hay que saber qué es lo que necesitamos para contratar a la persona o para asignarle la tarea al perfil que ocupamos que nos vaya a resolver eso. Sí hay gente de sistemas que por no dejar de trabajar o por no dejar de ir a un trabajo, prefieren hacerlo al camino, ¿verdad? A cómo van saliendo las cosas. Sí las resuelven las cosas, pero obviamente esto implica un tiempo más de trabajo, o sea, te va a tardar más las cosas en hacerlo, y el tener más tiempo en implementar algo, acuérdense que se traduce en efectivo. Entonces, es una inversión, no lo vean como un gasto, es una inversión. No quieres invertir mucho, pues atente a que eso te va a llevar más tiempo. La implementación de eso que quieres hacer te va a llevar un poquito más de tiempo. Y aunado a eso, por la falta de experiencia o porque no es la especialidad de la persona, te arriesgas también a que parche las cosas, de cierta manera, que vaya haciendo las cosas y a lo mejor va sacando errores y les pone un parchecito y luego saca otro y otro parchecito y así, ¿verdad? Es muy común que dentro del área de sistemas, por citar un ejemplo, contratas a alguien digámoslo, a un programador y quieres que te resuelva los cableados de la red en un lado. Entonces, a lo mejor sí lo puede hacer, pero te va a resolver las cosas no de la manera adecuada como debiese ser o bajo los estándares que un administrador de redes sí conoce o sí los tiene bien estipulados dentro de su manera de trabajo. Entonces, es muy importante que definamos si nosotros lo que queremos es realizar una base de datos, viendo el tema de base de datos, buscar a gente que sea especialista en esto, en ser gestor de base de datos para que construyan tu herramienta. ¿Qué es lo indicado aquí? Pues hablar o contratar a programadores, a gente que le maneje estos gestores de base de datos para la creación del mismo. Obviamente, regularmente puede ser un programador el que realice las dos funciones, lo que es el gestor de base de datos y la interfaz entre los que van a ser los usuarios de esa base de datos y tu base de datos. Cabe señalar aquí que la interfaz es una parte importante también y puede ser esa misma persona ya que es cuestión de programar, pero a veces hay administradores de base de datos que manejan los gestores de base de datos al 1000%, pero a lo mejor no son tan capaces de desarrollar la interfaz. ¿Qué es la interfaz? Una interfaz de una base de datos son programas que van en conjunto con el sistema gestor de base de datos. Pero digamos que tenemos la base de datos aquí y los usuarios están de este lado. No podemos dejar esta base de datos así tal cual, digámoslo de una manera abierta, para que un usuario venga y mueva información o consulte aquí, porque no va a haber ninguna especie de candado o de algo, una puerta que le diga qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿sí? Si no, nuestra base de datos va a quedar expuesta a cualquier usuario y puede ocasionarse algún daño o pueden manejar un robo de información o algo en específico. Entonces, para implementar un sistema gestor de base de datos, queda claro que tenemos que tener una interfaz con el usuario, ¿sí?
¿Qué es lo que va a hacer la interfaz? ¿Qué parte maneja o qué es lo que hace la interfaz? La interfaz lo que hace es estar entre el gestor de base de datos, protegiendo la base de datos, y mostrándole una cara, digámoslo, más amigable hacia lo que es la base de datos y más acorde a lo que la empresa quiere manejar. A través de esta interfaz, el programador va a ser capaz de hacer llamados a la base de datos, en específico a lo que los usuarios requieren de la base de datos. Entonces, y aparte de mostrarle la cara bonita, a lo mejor se implementan ahí los colores de la empresa, el logotipo. Ya el diseñador, en este caso, se encargaría de crear ese tipo de ventanas, ese tipo de colores, y se los pasaría al programador para que los adapte a lo que es la interfaz del usuario. Es muy claro aquí que tenemos dos papeles importantes. Como les digo, estos dos los puede manejar una sola persona, pero hay veces que el programador se dedica a programar, consulta y muestra la cara al usuario, protegiendo la base de datos, ¿sí? De alguna manera. Entonces, como vemos, sí es un poquito ya más complejo el manejar esto. Hay unos sistemas, ahorita vamos a mencionar algunos de los sistemas gestores de bases de datos que hay, pero si quieren ir introduciendo, ir conociendo más este tipo de sistemas y que vayan así como que agarrando el hilo de lo que se está explicando, hay un sistema que manejan los sistemas Office, que son de oficina para la gente, ¿verdad? Así como Word, Excel, PowerPoint, viene integrado ahí, que es el más común, el más usual dentro de Microsoft, el software de Access. Access es un manejador de base de datos, que para que se vayan dando una idea, les sirve, pueden ir manejando, no sé, su administración personal, sus cuentas, hay una parte de consultas donde pueden desarrollar formularios, y ir desarrollando las tablitas que quieren manejar en su base de datos. Entonces, para que empiecen así a ir viendo cómo se maneja lo de las bases de datos, pues pueden agarrarse Access. Una vez que ya quien le agarre el hilo a lo de las bases de datos, pues va a ver que es muy insuficiente. Esto es algo muy, muy particular, muy, muy casero, digámoslo así. Pero hay sistemas de bases de datos que son aún más profesionales y te dan lo que ya en dado momento tú puedes requerir para desarrollar estos sistemas de base de datos, los cuales contienen mucha información, pueden contener millones de registros, o sea, hay bases de datos que son enormes y las cuales pues se manejan en diferentes sectores, ya sea de gobierno o de empresas a nivel mundial como Google, y son sistemas gestores de base de datos que son más complejos aún, manejan otro tipo de entidades que no cualquiera, por su limitante desarrollo que ha habido, no cualquiera maneja. Estas bases de datos, por lo regular, mientras más usuarios sean los que consulten o más usuarios sean los que tengan acceso o quieran conocer sobre esta información, pues es como se van ampliando estas bases de datos. Es por eso que no cualquiera maneja este tipo de gestores, que son ya un nivel muy, muy grande y a nivel mundial de manejo de millones y millones de registros. Pero volviendo un poquito a lo que estamos aterrizando de las bases de datos, vemos aquí que aunque pues las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países, porque esto ya entra en las leyes de cada país, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo de que en España los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como también aquí en México hay una Ley Federal de Transparencia, en las cuales pues ya a raíz de hace, no sé, tendrá unos 15, 20 años que se implementó esto, donde ya es un delito o están protegiendo de alguna manera el uso de la información. O sea, llegamos a la era de la información desde hace, yo creo que 30 años, está muy marcado esto, es el manejo de la información. Entonces, tuvieron que implementar leyes para proteger estas bases de datos de alguna manera por el mal uso que se les puede llegar a dar. Era muy común, y no sé si todavía sigue pasando, ahorita a mí ya no me ha pasado, pero
hace 20 años todavía, 15, que los bancos o empresas se dedicaban a estar llamando constantemente para promocionar y promocionar, y no había una restricción, no tenían una restricción sobre cómo, pues cómo molestar o no molestar a la gente, porque a veces caía en molestia el hecho de que te estén hablando constantemente y luego no era de un solo banco, eran de varios, o sea, como que algo había por ahí. Si en algún lado tocabas base, dabas tu información y no firmabas bajo una protección de datos. Entonces, ellos de cierta forma podían hacer manejo de esa información y lo hacían con fines comerciales, ¿verdad? No por el objeto, por la razón de molestar a las personas, pero era únicamente con el fin de comercio, de hacer vendibles sus productos. Entonces, hasta cierto punto, pues a la gente como que te llamen 3, 4 veces al día y sobre el banco ofreciéndote algo, pues no era grato. Igual con sorteos que se realizan o se realizaban, pues también era muy común que te estuvieran hablando, ¿verdad? Y dices, pues, ¿de dónde sacaron la información? Entonces era bien curioso porque en aquel tiempo decían, por ejemplo, se manejaba, no sé si ahorita se maneje, ya no los he visto, los directorios telefónicos. Esa es otra base de datos, ¿verdad? Antes contratabas una línea telefónica y la compañía de teléfonos te hacía llegar unos directorios. Pasaba el repartidor de las compañías con un diablito y él sabía dónde había teléfonos en la casa y te dejaban los 2 librotes, una cosa así de gruesas. Y con la hoja bien delgadita por toda la información que tenía, era una base de datos que te estaban dando. Como les digo antes, pues no estaba estipulada esta reglamentación. Entonces eso, pues quien tuviera una línea telefónica era muy común que tuviera su directorio. Entonces, pues esta información, en ciertas ocasiones que llamaban, te decían, no sé, de algún sorteo para promocionarse. No, pues es que yo les llegué a cuestionar, se los digo porque yo lo hice. Yo les llegué a cuestionar, oiga, ¿de dónde sacó mi número? Porque ¿de dónde me está hablando si yo nunca he comprado con ustedes? Y la persona muy, digámoslo inocentemente, por no decir otra cosa, decía, es que yo agarro el directorio telefónico y ahí viene el dato. Y le decía yo, mis teléfonos nunca están a mi nombre. Le decía yo, este teléfono no aparece mi nombre y usted me está diciendo el teléfono con mi nombre y no está dado de alta así. Y ya como que se quedaban de que ya no sabían qué contestar, ¿verdad? Entonces, era una manera de presionarlos. Decía yo, oye, pues yo sé de esto, yo sé del manejo de información, no me digas mentiras. Así de simple, ¿eh? Entonces, ya ellos de alguna manera se disculpaban, tratando de decir, no, pues lo único que queremos es que usted se gane el sorteo. Le digo, pues regálame la casa, si lo que quieres es, mejor dámela, para que lo que quieres es vender el boleto. Y era un poco de molestia porque sí hablaban hasta 6, 8 veces diarias. Entonces, ya llegabas a un punto de que no. Y antes la telefonía era muy rudimentaria, o sea, no había bloqueadores como lo hay hoy en día, que puedes descargar una aplicación donde bloqueas los números y hay aplicaciones que hasta te dicen bloquear números que comiencen con, entonces ya te chutas todos los del conmutador que comiencen con los primeros 4 dígitos y todos los demás los agarran. Entonces, ya ahorita los comercios están viendo difícil esa situación de vender, porque ya hay muchos medios de protegernos, además de las leyes que se han implementado para proteger las bases de datos, pues también nosotros, las herramientas están aquí. Todo es cuestión de que queramos aprender a usarlas, de que se nos motive para buscar este tipo de información y hacerla práctica en nuestra vida diaria. Entonces, vemos aquí, para regresar a lo de base de datos, pues vemos aquí que hay diferentes bases de datos y las bases de datos se dividen básicamente en 2 tipos, que son las bases de datos estáticas y que son las bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas, como su nombre lo indica, son bases de datos que únicamente son de lectura, utilizadas principalmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones o toma de decisiones y realizar análisis de datos
para algún tipo de inteligencia empresarial o de alguna institución. Entonces, estas bases de datos estáticas pues únicamente son históricos y en los cuales pues nos dan información para que nosotros podamos tomar decisiones a partir de esa información estática. ¿Por qué estática? Porque ya no se está moviendo, ya no se está alimentando, ya no cambia esa información se queda históricamente y ya lo que pasó, pasó, lo que se hizo, ahí está. Entonces, por eso que se les denomina así. Pero la otra parte, pues son las bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Y un ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, que constantemente pues se está moviendo el inventario, se están vendiendo productos, a lo mejor actualizan costos, que yo creo que es lo más común ahorita, que todo va para arriba. Entonces, esta base de datos es dinámica porque constantemente está sufriendo cambios, ¿sí? Siempre está en movimiento, siempre está actualizándose ciertos datos de esa base de datos y por eso es que se le denomina así, base de datos dinámica. Pero también se dividen según el contenido, pues según el tipo para lo que estén hechas esas bases de datos. Y pueden existir como bases de datos bibliográficas, bases de datos de texto completo, directorios, directorios no solo telefónicos, direcciones, etcétera. Y bases de datos o bibliotecas de información de química, de biología, de medicina. O sea, las bases de datos también se dividen según para la rama que se esté aplicando de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir, hay que saber apreciar qué tipo de base de datos es la que necesitamos para pues después hacer una consulta correspondiente a esto. Pero en base a esto que hemos explicado, pues vamos a ver que hay diferentes también modelos de bases de datos. El modelo de bases de datos pues prácticamente es sobre qué o cómo está la estructura realizada de esa base de datos. Y hay diferentes estructuras porque la información se maneja de diferente manera. Entonces, hay bases de datos, por ejemplo, por citar algunas que serían las jerárquicas, las de red, las transaccionales, las relacionales, las multidimensionales, las orientadas a objetos, es muy importante esa, que es ya prácticamente se está sucediendo y es lo que viene en el futuro. Las bases de datos documentales y bases de datos deductivas, que pues estas se aplican en lenguajes, en ventajas, en fases, en interpretación. Esto es muy usual para lo que es la cuestión de la inteligencia artificial. Ahí es donde se maneja este tipo de base de datos. Pero vamos a enfocarnos a las que son más comunes ahorita o lo que está predominando hasta ahorita, que son las bases de datos relacionales. Este modelo relacional hace referencia a que pues, realmente este es el más utilizado ahorita. Y en este pues se puede representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Entonces, sus postulaciones o fundamentos de este tipo de modelo relacional pues comenzó desde los años 70. En los laboratorios, obviamente, nuevamente volvemos a IBM, que son los que han ido partiendo la historia de la computación. Ellos empezaron a diseñar este tipo de modelo relacional y pues no tardó en consolidarse porque es una manera muy ordenada y muy práctica de obtener la información de una base de datos. Como es relacional, decíamos, maneja mucho la parte de los índices, lo que comentábamos anteriormente, lo cual nos permite tener una liga de cada información que hay dentro de toda la base de datos y consultarla de manera rápida, ¿sí? Es por eso que se le llama relacional. Todo está relacionado dentro de la base de datos y todo lleva un porqué, todo va aunado a algo dentro de esa base de datos, ¿verdad? Es muy difícil que dentro de este tipo de esquema haya algo que no esté relacionado. O sea, si está dentro de la base de datos, es porque lleva relación a otros registros.
Prácticamente la base de datos son eso, son registros. Registros de las entidades que se estén manejando dentro de ese contexto de base de datos. Por ejemplo, si agarramos una base de datos, digámoslo de un directorio telefónico, como antes se manejaba, era el número telefónico y el nombre de la persona y su dirección, ¿sí? Digamos que hacemos una relación entre esto, que tenemos un nombre de persona, el registro completo sería el nombre completo, el teléfono y la dirección. Cada registro se compone de campos y cada campo es un dato en específico de todo ese registro. Entonces, aquí los campos dentro de ese registro que estamos analizando del directorio telefónico sería el número de teléfono, el nombre de la persona, del teléfono, y la dirección donde se encuentra ubicado ese teléfono, digámoslo así, hablando de los teléfonos locales. Entonces, cada campo en conjunto ya compone lo que es el registro y todo eso nos da la información de qué persona, qué número tiene y dónde vive o dónde se encuentra ubicado ese teléfono, ¿verdad? Que debía de ser así, que ahí estuviese la persona. Pero es una manera, esta es la manera en que se relacionan la información, se va relacionando conforme el registro que se compone. Ahora repliquen todo eso a las millones de personas que existen en el directorio telefónico. Entonces sí es demasiado complejo, es mucha información, pero de alguna manera se pudiera hacer alguna consulta, lo mencionábamos hace ratito, se pudiera hacer alguna consulta para hacer filtros en específico. Por ejemplo, queremos dentro de nuestra base de datos saber cuántas personas se llaman Juan, ¿sí? Entonces, diseñamos dentro de esa base de datos una consulta en la cual nosotros le vamos a decir a esa base de datos que nos arroje cuántas personas que existen en ese directorio se llaman Juan. Desarrollamos la consulta a través de la base de datos, ejecutamos y nos va a arrojar por la indexación que tiene cada campo, cada tabla, nos va a arrojar todos los Juanes que existen dentro de ese millones de registros que hay, sin ponernos a todos los que tengan un nombre diferente al ya determinado. Ojo aquí, los caracteres tienen que ser en específico los que se están tecleando. Si hay un cambio de carácter, no sé, por ejemplo, para hacer ese tipo de consultas, es difícil con los nombres que como que no saben cómo se escriben o se escriben así porque les gustó bonito. Los Lisette. Hay N formas de escribir Lisette, por ejemplo. Entonces, si quieren una información así más acertada de las Lisette, pues tienen que primero asegurarse qué Lisette quieren, si con doble S, con una S, con Z, con doble Z, con H al final, sin H al final, hay infinidad, hasta con Y, o sea, me ha tocado ver. Entonces, sí, como que ahí es lo que tenemos que tener en cuenta, que el carácter que se esté solicitando es el que vayamos a teclear, porque si no puede haber diferencia. Entonces, los sistemas no se equivocan, los sistemas son una herramienta, no piensan, nosotros somos los que debemos de poner atención. Entonces, de esta manera podemos realizar consultas dentro de esa base de datos y eso es lo que sería una consulta, el preguntarle a esa base de datos o dejar definido cómo nos puede arrojar cierta información que nosotros deseamos saber. Entonces, aquí vemos ya cómo las consultas se integran a la base de datos, cómo podemos integrarla. Y de esta manera es una manera de explotar esa información o de usarla para posteriores. Estaríamos trabajando aquí con una base de datos estática, pero ya estamos haciendo consultas, lo cual nos permite después tomar una serie de decisiones o simple y sencillamente hacer un levantamiento, no sé, tipo censo, para saber cuántos Juanes existen, cuántos Lisette, o inclusive según los nombres que existen, cuál es el de mayor uso, cuál es el de menor uso. Entonces, cuáles son los menos comunes. Entonces, ya podemos estar jugando, ya vemos que a través de una consulta podemos saber este tipo de información dentro de la base de datos, ¿verdad? Siguiendo el esquema que está manejando esa base de datos.
Supongamos que esa base de datos en cierto momento se pasa a ser dinámica. ¿Y qué es lo que pasa a ser dinámica? Es que continuamente la gente está adquiriendo teléfonos, o a lo mejor los está dando de baja, se van saliendo, entonces ya tiene que pasar de ser estática a una base de datos dinámica para poder hacer ese tipo de modificaciones dentro de la base de datos. Obviamente, si queremos dar de baja a algún usuario, lo va a hacer gente que está capacitado, que tiene los permisos para hacer ese tipo de movimientos, no cualquier usuario. O sea, dentro de los sistemas gestores de base de datos, se deja definido el tipo de usuario que ingresa a la base de datos o que tiene el permiso para ingresar. Entonces, puede haber usuarios que solo sean de consulta, que únicamente se les permite estar consultando la información para que ellos la trabajen de manera local o aparte de la base de datos sin ser afectada. Pero también hay usuarios que son del tipo de producción, no administrativos, ese es otro usuario. Pero hay usuarios que son de producción. ¿Qué sería este usuario de producción? Este usuario de producción, pues lo que viene a hacer es puede hacer esa alta de registros, puede agregar otra persona que adquirió un teléfono, que cerraron un contrato. Obviamente, todo este tipo de movimientos los realiza bajo cierta burocracia, o sea, ya ciertos papeles que se firman del cliente y todo eso. Y también puede tener a lo mejor la autorización para verificar que un usuario se ha dado de baja, ya no le interesa tener ese servicio y se da de baja y quita el registro de su base de datos, ¿verdad? Que ya ahí pues estaría viendo si realmente lo quita o lo deja almacenado. Regularmente se dejan almacenados porque puede ser que vuelva a ingresar. Entonces no sabemos si ya serían las cláusulas que estipule la empresa del manejo de información que le quiera dar a todo pues a toda su base de datos. Entonces, ese sería el usuario de producción, el que está constantemente haciendo ese dinamismo en la base de datos. Y vendría otro tercer usuario, el tipo de usuario administrador. ¿Sí? Ese tipo de usuario administrador es el que está encargado de que sí puede hacer ciertas modificaciones a la base de datos, puede hacer todo, puede consultar, puede hacerlo de producción y para darle mantenimiento, principalmente esa es la función principal que tienen los administradores, darle mantenimiento constante a la base de datos, o sea, la base de datos tiene que estarse respaldando para que si llega a haber alguna contingencia en la máquina donde se está operando esta base de datos, pues pueda solventarlo y pueda evitar ese tipo de contingencias o rápidamente dar una solución. Entonces, el administrador eso se encarga de estar respaldando, de estar dándole mantenimiento a la base de datos y estar viendo que sí funcionen todas las entidades de la base de datos. Entonces, ese sería el tercer usuario. Regularmente son esos y obviamente pues el programador y diseñador no entran dentro de este contexto porque ellos diseñaron la base de datos. Hay empresas que tienen gente que diseñó y tienen su planta ahí y después pasan a ser administradores y pues son los que se encargan de hacer mantenimiento y todos esos procesos. O sea, ya es tener un equipo bien firme dentro de la empresa para el manejo de sus bases de datos. Entonces, este tipo de bases de datos, pues, son las relacionales y estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. PS, así es el nombre que se le da a este conjunto de datos. Y la relación que existe entre unos y otros. En informática ese es el nombre que se le da. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, que era lo que les comentaba ahorita. Las filas de una tabla que representan las tuplas y campos las columnas de una tabla. Entonces, en este modelo, el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tienen relevancia a diferencia de otros modelos como el jerárquico o el de red, que son otro tipo de modelos de base de datos.
Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Como vemos, pues este es el prototipo más factible o lo que se está manejando ahorita, y desde los 70 que inició, ahorita ya son casi 50 años de eso, y sigue permaneciendo porque es lo más factible. Pero se están implementando otro tipo de sistemas que posteriormente pues vamos a ver. Ahorita me quería enfocar a lo que es lo más usual para que empiecen a agarrar las bases de datos. Ahí agárrense Access, el OpenOffice, que es el software libre de Office, que está muy bueno también. También maneja su propio base.org, creo que se llama, no me acuerdo bien. Pero también es algo similar al Access y manejas una basecita de datos. Y ya conforme a eso, pues ya vas viendo otras cosas. Entonces, pues ese fue el tema de hoy. Nada más para agradecerles su tiempo y recordarles también ya por último, agradecerle a la Universidad Pedro de Gante por el espacio prestado que nos presta semana a semana. Aquí vamos a estar de los lunes de 12 a 1 del mediodía y nos escuchan a través de www.upg.mx. Y por favor contáctenos en Facebook, YouTube con el hashtag Radio UPG y en Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial a través de las redes. Nos hablan también a los teléfonos tradicionales 81 86 03 36 con terminación 02 y 03. Cualquier pregunta, cualquier tema que quieran saber, háganoslo llevar para nosotros explicarlo y exponerlo. Muchas gracias, mi nombre es Julio García, nos estamos viendo.